estas jornadas tenemos la suerte de reunirnos otra vez para hablar de todas estas cosas. Quería empezar dando las gracias a Raquel, a Mercedes, a todos, a Pablo, a todos aquellos que han ayudado a la organización de estas jornadas. Estas jornadas van sobre el cuadrante superior derecho. Después veremos, para los que no sepáis qué es esto de los cuadrantes, después veremos un poco qué es eso de los cuadrantes. El cuadrante superior derecho. ¿Se me oye bien? ¿Me oís bien? El cuadrante superior derecho, que Weber dice que es el cuadrante de lo terriblemente obvio, porque es el cuadrante de aquello que podemos ver con los sentidos y con sus extensiones. Pero no todo el cuadrante superior derecho es tan terriblemente obvio, porque en el cuadrante superior derecho, en esa perspectiva, hay también cosas muy sutiles, como las energías sutiles, que es de lo que voy a hablar hoy. Empezaremos revisando lo que las tradiciones nos decían al respecto, el modelo tradicional, centrándonos especialmente en el Vedanta hindú y en el budismo vajrayana, y después veremos cómo con el modelo integral podemos revisar lo que las tradiciones decían, actualizándolo. Los diversos modelos tradicionales no son más que las interpretaciones que los diversos sabios, los diversos maestros iluminados han hecho de sus experiencias espirituales, y sin poner en duda su realización, su iluminación, sí que podemos revisar y actualizar lo que ellos interpretaron. Ellos interpretaron lo que podían en su momento con las comprensiones que la humanidad tenía. Hoy, repito, han surgido toda una serie de nuevas comprensiones a través de dos grandes movimientos que podemos llamar la modernidad y la posmodernidad, que permiten que podamos actualizar, completar, hacer más integral lo que los sabios nos han pasado. Entonces, aquí tenemos una representación del modelo tradicional Vedanta Vajrayana. Aquí está un poco todo, lo tenemos todo. Tenemos los niveles, tenemos los estados, tenemos los cuerpos. Vamos a ver, según estas tradiciones, no hay consciencia sin un cuerpo que lo soporte. Entonces tenemos todos los seres humanos atraviesan tres estados básicos en el día a día. El estado de vigilia, el de sueño con ensueños y el de sueño profundo. Cada uno de esos tres estados se dice que es soportado por un cuerpo material energético. Cuando estamos en el estadio de vigilia, como ahora cuando vemos este mundo que percibimos por los sentidos, eso es soportado por el cuerpo ordinario, el cuerpo material. Cuando estamos en el estado de sueño, con el sueño, son en un estado de meditación, absortos en un estado de meditación con forma, este mundo de los sentidos desaparece y estamos se dice que ese estado en que no está este mundo ordinario, pero sí está un mundo sutil, creado por la mente o por el alma, es soportado por el cuerpo sutil. Y luego estaría el cuerpo que utilizamos cuando estamos en el estado de sueño profundo, sin un sueño. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. No está ni este mundo ordinario, ni hay pensamientos, ni hay iluminaciones del alma. Hay absoluto vacío. Se dice que ese estado es soportado por un cuerpo muy sutil, el cuerpo causal, un cuerpo de energía muy sutil que se extiende hasta el infinito. El Vedanta añade otros dos estados, Turiya. Turiya significa literalmente el cuarto estado. Está la vigilia, el sueño con ensueños, el sueño profundo, y está el testigo de esos tres estados. Los estados son situaciones transitorias. Turiya, el testigo, en realidad no sería un estado, porque ni entra en el tiempo ni se acaba, no tiene duración. Lo que ocurre es que generalmente la realización de ese testigo sí se da en el tiempo. Si uno se compromete con una práctica meditativa, va siendo capaz de reconocer ese testigo más y más hasta reconocerlo las 24 horas a través de todos los cambios de estado. Entonces, por eso se añaden los estados. Y está Turiyatita, que es cuando el testigo lo ha atestiguado,
se funde, son no dos, la consciencia no dual. Pero lo importante a tener en cuenta aquí es que no hay consciencia sin cuerpo que lo soporte. Y, aparte de los estados y los cuerpos, el Vedanta añade los niveles de consciencia. Sé que son 5 para el Vedanta: está Anamaya Kosa, el cuerpo material, Pranamaya Kosa, el cuerpo de energías, Manomaya Kosa, que es la mente, Vijnanamaya Kosa, la mente superior o el alma, y Anandamaya Kosa, el cuerpo muy sutil, de gozo, ya cercano al vacío, al espíritu último. Así que aquí tenemos un poco, en un pequeño esquema, todo los componentes de una psicología integral, los estados, los cuerpos, los niveles, pero lo que me interesa ahora resaltar es que no hay nivel de consciencia, sea estado o nivel o estructura, que no tengan cuerpo soportándolo. Aquí en este esquema hay 5 niveles, por ejemplo en el esquema de los chakras hay 7 niveles. En vez de 5 son 7 los niveles. Y cada uno de estos chakras están los 3 cuerpos, ordinario, sutil y causal, porque en cada uno de los niveles de consciencia todos los hombres tenemos acceso a los 3 estados. En cualquier nivel de consciencia que estemos, los seres humanos pasan por el estado de vigilia, sueño con ensueño, sueño profundo. El contenido de esos estados, por ejemplo, el contenido de nuestro estado de vigilia, nos lo dará qué chakra tengamos activado. Por ejemplo, en un niño muy pequeño que solo se haya desarrollado a los primeros chakras, no va a haber pensamientos abstractos, no va a haber todas esas cosas que aparecerán después en la evolución. Así que este esquema de los chakras es lo mismo que veíamos antes, pero en vez de con 5, con 7 niveles. Esto es más o menos, muy resumido, lo que las tradiciones nos han pasado, y con los conocimientos que tenemos en la modernidad, con los conocimientos que tenemos actualmente, podemos ver toda una serie de limitaciones de este modelo. Uno de ellos es que la mente se trataba como un solo nivel. Está cuerpo, emociones, mente, alma y espíritu. La moderna psicología del desarrollo ha descubierto que eso, que llamaba mente, pues hay muchos niveles muy distintos. Mágico, mítico, racional, relativista, integral. Niveles muy distintos y que si no distingues puede causar toda una serie de confusiones muy problemáticas. En esto no vamos a entrar ahora. Lo que me interesa es lo que vamos a hacer ahora, esa gran cadena del ser que se suponía que representaba toda la realidad, actualizarla centrándonos en algún problema, en algunos de los problemas que tiene, y proponiendo una solución que nos va a llevar primero a los 4 cuadrantes. Primero, el papel de la materia. Para las tradiciones, como hemos visto, el nivel material, estoy hablando de la materia física, es el nivel de consciencia más bajo. Y todos los niveles de consciencia por encima son metafísicos, en el sentido de que están más allá de la materia. Esto, con la experiencia propia, es muy fácil de... Con la experiencia propia es muy fácil de concluir, sobre todo en estados meditativos muy profundos, en que el cuerpo desaparece, es muy fácil deducir que eso está mucho más allá del cuerpo, que no tiene nada que ver con el cuerpo. Pero llegó la moderna neurofisiología y descubrió que incluso en estados meditativos muy profundos, estados de absorción sin forma, donde el mundo y el cuerpo desaparecen, se experimentan esos estados porque el cerebro está funcionando de una determinada manera. El cerebro está produciendo determinadas ondas, hay determinado funcionamiento bioquímico. La ciencia usó esto para decir esos estados que parecen tan transpersonales no son transpersonales, realmente
son cerebrales. El Dios no es más que un funcionamiento particular del cerebro, no tiene existencia propia. La cosa es nosotros cómo podemos incluir estas comprensiones sin caer en el reduccionismo de la ciencia, sin reducirlo todo a la realidad material. Lo que Ken Wilber nos propone, y es lo que vemos representado aquí, es que la materia no solo es el nivel inferior de consciencia, sino el exterior de cada nivel de consciencia. Es decir, cada nivel de consciencia tendría un interior subjetivo y un exterior. Aquí tenemos, por ejemplo, percepciones, impulsos, símbolos, todo eso que se da en el interior y vemos que hay un correlato material de todo eso. Por ejemplo, las emociones aparecen cuando aparece una evolución en el sistema límbico, los pensamientos cuando aparece el neocortes o cerebro trino. Como veis aquí, la materia no es el escalón inferior de toda la gran cadena del ser, sino que es el exterior de cada nivel de consciencia. Cada nivel de consciencia tiene un interior subjetivo y un exterior. Entonces, mucho de lo que las tradiciones tomaban como cosas metafísicas no están más allá de la materia, sino dentro de la materia, ligados con ella. El segundo problema, y esto ya es una contribución de la posmodernidad, es que nuestra consciencia no es algo meramente individual. Sin que nos demos cuenta, nuestra percepción, toda nuestra vida subjetiva, toda nuestra vida interior está condicionada por contextos sociales y culturales. Tanto la cultura, los valores, todo eso que no se ve, como el sistema tecnoeconómico, como muy bien descubrió Marx, condicionan nuestra conciencia. Nadie se levanta aquí hoy en día y piensa voy a cazar un oso para comer. Entonces la cultura, el contexto social en que vivimos condiciona mucho los contenidos de nuestra conciencia. ¿Cómo podemos añadir esto? Pues aquí tenemos los 4 cuadrantes, donde vemos a la izquierda los niveles interiores, arriba los individuales, abajo los colectivos, la cultura, y los exteriores, arriba el individuo, el organismo, este es el cuadrante al que está dedicado esta jornada, y abajo lo social. Entonces, en este esquema tenemos las 4 dimensiones básicas de todo nivel de consciencia. El interior y el exterior de lo individual y lo colectivo. Y el paso 3 tiene que ver, ya para incluir las energías sutiles, con tener en cuenta también un descubrimiento moderno, que es el de la evolución. La evolución, visto desde un punto de vista meramente materialista, no es más que adaptarse al medio, van surgiendo nuevas formas y están bien adaptadas al medio, son seleccionadas. Pero si miramos en la evolución, incluso mirándolo solo desde el punto de vista material, algo que se puede ver es que ha ido habiendo una complejidad creciente. En la evolución va apareciendo una mayor complejidad. Esto es, si nuestras creencias son materialistas, es lo único que podemos decir. Pero, si no nos quedamos en ese reduccionismo materialista, podemos decir que aparte de esa complejidad creciente ha ido acompañada de una consciencia cada vez más profunda. Es decir, mientras en el exterior aparecían formas más complejas, las formas que veíamos antes, en el interior han aparecido niveles de consciencia más profundos. Así, cuando la evolución apareció el sistema límbico en los mamíferos, aparecieron las emociones, cuando apareció el cerebro trino, aparecieron los pensamientos, y así podríamos seguir con cada nivel de consciencia. Entonces, como digo, la complejidad de la forma va acompañada de una creciente profundidad en la consciencia. Y ahora, para enlazarlo con el tema que nos tocan, las energías sutiles, podemos decir la complejidad creciente de la forma material va acompañada de energías crecientemente sutiles. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un cuadrante, una representación del cuadrante superior derecho,
con todo el espectro de energías sutiles que se dice que hay, ordinaria, etérica, astral, psíquica, causal. Por cierto, la existencia de estas energías no es enteramente teórica. De hecho, los niveles inferiores pueden medirse. Algunos aspectos de los niveles inferiores, la energía material ordinaria, por supuesto, la etérica, la astral, algunos de esos niveles inferiores pueden medirse y hay muchos científicos como Motoyama, Burr, que están trabajando en ello. Como este es el cuadrante de lo que podemos ver con los sentidos y sus extensiones, es decir, los instrumentos científicos, seguramente, según esos instrumentos vayan ganando en sensibilidad, podremos llegar a medir niveles más y más sutiles de la energía. Entonces vemos aquí como en la evolución en el universo, primero cuando solo había átomos, moléculas, solo se podía manifestar la energía ordinaria. Con la aparición de las procariotas, las bacterias, los primeros virus, se empezaría a manifestar la energía que corresponde al nivel de la vida, que sería la energía etérica. Con la aparición de la cuerda neural, ya empezarían a aparecer en lo interior sensaciones, impulsos, pues aparecería la energía astral, que ya tiene que ver con los instintos, las emociones. Y después, con el neurocórtex complejo, en los humanos me he saltado la energía psíquica. Con el cerebro trino aparecería la energía psíquica, que es la energía que tiene que ver con la mente, con el pensamiento, esos diversos niveles. Y luego ya con el cerebro trino, eso que trae ahí F1, F2, significa estructura-función. Con la activación de distintas estructuras, funciones cerebrales, aparecería el nivel de energía causal, que es el nivel que soporta la experiencia transpersonal, sea como estado, sea puntual o sea como adaptación permanente. Todos estos niveles de energía, por el hecho de nacer como seres humanos, los tenemos. Porque desde que nacemos tenemos acceso a la energía ordinaria, a la sutil, que incluye etérica, astral y psíquica, y a la causal. El contenido de esa energía es lo que vamos poniendo con el desarrollo, añadiendo estados de conciencia. Me gustaría ahora mencionar algo que ha causado mucha confusión. A veces hay mucha confusión con la física cuántica. Se dice que la física cuántica demuestra el espíritu, que el vacío cuántico es el espíritu. Cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, que si la física cuántica demuestra el espíritu, la mayoría de los físicos sean materialistas. Entonces vamos a comentar ahora dónde encaja el vacío cuántico en el espectro de energías sutiles y qué tipos de errores se están cometiendo cuando se equipara el vacío cuántico al espíritu. Por una parte, cuando se equipara el vacío cuántico al espíritu, se está confundiendo el principio de la involución con el comienzo de la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Según las tradiciones, en principio, todos estos niveles que van emergiendo en la consciencia están ahí porque primero el espíritu se ha perdido, se ha ido olvidando a sí mismo, nivel tras nivel, y todo el proceso de evolución es un proceso de recordar. Entonces el espíritu como espíritu se olvida aparte de sí mismo y surge el espíritu como alma, que se olvida a sí misma, y surge el espíritu como mente, después el espíritu como vida, el espíritu como materia, que sería el nivel más inconsciente. Entonces, si os fijáis, según esta versión tradicional, el espíritu como materia no surge del espíritu último, sino que surge por cristalización, por condensación del espíritu como prana. Así que esto, según este esquema, el vacío cuántico que da lugar a la materia, lo que están
estudiando en los aceleradores de partículas no sería el espíritu último, sino la intrusión del prana en el mundo material. Como sabéis que en el vacío cuántico del vacío surgen ciertas partículas, hay toda una serie. Los aceleradores de partículas lo que hacen es chocar partículas con muy alta energía para estudiar lo que surge ahí. Y bueno, del vacío surgen muchas partículas con diversas trayectorias. Entonces, según este esquema tradicional, como digo, ese vacío cuántico no sería el espíritu último, sino que estaríamos hablando del nivel de la energía etérica, lo que los hindús llaman el prana, manifestándose, dando lugar a la materia. No sería, porque si dijéramos que ese vacío cuántico es el espíritu, entonces resulta que en la evolución, en vez de acercarnos al espíritu, lo que estaríamos haciendo es alejarnos del espíritu, alejarnos de Dios, porque la evolución lleva del vacío cuántico a las partículas subatómicas, las partículas atómicas, los átomos, las moléculas, las células, los organismos, que se va alejando cada vez más de la materia cuántica. Entonces, como digo, no es lo mismo el vacío cuántico, que sería el prana, que el vacío último, que sería el espíritu, que a lo que da lugar no es directamente a la materia, sino al alma. Y lo primero que te encuentras fenomenológicamente cuando experimentas un estado meditativo y sales de él, no es la materia, sino las luminosidades del alma. Pero hay otra razón, hay otra confusión muy importante aquí, que es la confusión de las verdades relativa y absoluta. Aquí se está tomando una parte de la realidad relativa al vacío cuántico y equiparándolo al absoluto. Y eso siempre da lugar a mucho tipo de problemas. Pasa lo mismo cuando se quiere equiparar a Gaia o a la Tierra y todos sus ecosistemas con el espíritu. Siempre es muy problemático coger una parte de lo relativo y equipararlo a lo absoluto. Porque sobre la realidad relativa se pueden decir cosas, y de hecho podemos decir muchas cosas sobre el vacío cuántico. Tiene tal carga de energía, tiene tal... Sobre la realidad absoluta no hay nada que podamos decir con precisión, incluido todo lo que estoy diciendo yo ahora mismo. No... porque está mucho... Cualquier cosa, si yo digo que es infinito, lo estoy oponiendo a lo finito, y eso es uno sin segundo. Pero si es uno sin segundo, lo estoy oponiendo a lo uno con segundo. Diga lo que diga, me voy a contradecir. Entonces, no se puede decir nada con precisión. Podemos hablar metafóricamente o poéticamente. Cualquier realidad cuántica tiene ciertas características, cualidades o dimensiones que la separan de la materia. Está la materia, la realidad no cuántica y lo cuántico. Pero el espíritu está totalmente vacío de cualquier cualidad, incluida esta de estar vacío de cualquier cualidad. La realidad cuántica es distinta de la materia, pero el espíritu no es distinto de nada, es la mismidad de todo. La realidad cuántica es un aspecto de la realidad, el espíritu no es distinto de nada. La realidad cuántica tiene su opuesto, la realidad no cuántica, el espíritu no. Por eso se dice, como he dicho antes, metafóricamente, que es el uno sin segundo. El espíritu no tiene dimensiones, la realidad cuántica es meramente otra dimensión. La energía cuántica viene directamente del prana, es lo que estábamos comentando, no del espíritu. Esto es del espíritu como prana, porque en realidad todo es espíritu, pero no del espíritu como espíritu. Como decía, se está confundiendo el principio de la evolución hacia el espíritu con el comienzo de la involución. Así que, quiero decir esto muy claramente, no es la misma realidad lo que se estudia en un acelerador de partículas, lo que estudia la física cuántica, que lo que uno descubre con el Kensho, con el Satori, con la experiencia no dual, que es lo único que puede demostrar el espíritu. La física cuántica jamás puede hacer eso porque no es su objeto de estudio. Entonces, ahora hay un tema que me gustaría tocar, si tenemos tiempo, que es el de la reencarnación. Un tema polémico en el que uno puede decidir creer o no creer, y de hecho disculpadme.
¿Eh? Explico esto rápido. Entonces, como decía, el tema de la reencarnación, es muy difícil probar si existe o no. Incluso libros como el del profesor Ian Stevenson, 20 casos que sugieren la existencia de la reencarnación, él lo que hacía era gente que recordaba otras vidas, ir al pueblo y descubrir que efectivamente donde la persona recordaban que la habían enterrado, tal, pues encontraba los restos del cadáver y encontraba evidencias físicas de lo que estaba, lo que estaba recordando era cierto. Pero incluso él tituló su libro, y no es el título con que se ha traducido al castellano, no lo recuerdo concretamente, pero en inglés lo tituló 20 casos que sugieren la existencia de la reencarnación. Porque una vez que aceptas la existencia de niveles sutiles, eso puede ser cualquier cosa, desde una memoria colectiva, retrocognición, lo que sea. Es decir, una vez que aceptas la existencia de fantasmas, es muy difícil de decidir qué fantasma estás percibiendo. Entonces, a las tres hipótesis que vimos antes, añadiendo una nueva, nos puede permitir hacer un lugar en el modelo integral para la reencarnación en el caso de que uno decida que existe. Y la cuarta hipótesis que habría que añadir es: la complejidad de la forma material es necesaria para la expresión o manifestación tanto de niveles de conciencia más elevados como de energías más sutiles. Fijaos que estoy diciendo que la complejidad de la forma es necesaria para la expresión de esos niveles y esas energías sutiles, pero no para su existencia. Es decir, en el nivel material las dos cosas van ligadas. Por eso, por ejemplo, un cuerpo humano tiene todos esos campos de energía, pero la mesa no. Entonces, con esta hipótesis, abriríamos la posibilidad de que ese cuerpo sutil y causal que veíamos antes puedan existir sin la necesidad del cuerpo físico y puedan, cuando este cuerpo muere, renacer en otro cuerpo, atravesar toda una serie de estadios para verse, hasta el final, por las tendencias kármicas, verse atraído por otro cuerpo y volver a nacer. Ya digo, para quien decida que eso existe o quiera creer en ello, el modelo integral hace perfectamente sitio para todo ello. Y ahora, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos 5 minutos si queréis preguntar o comentar algo, y si no, mañana en la mesa de 10 minutos. Sí, yo te quería hacer una pregunta. A nivel de conciencia más elevado, energía más sutil, ¿no? Eso es, esa era una de las hipótesis. Aquí la vemos, la tercera: la complejidad creciente de la forma va acompañada de energía más sutil. A nivel de conciencia más elevado va soportado por energías más sutiles. Lo que veo aquí es que igual sin esa materia no habría esa posibilidad de conciencia. O sea, sería necesaria la materia para la conciencia. Sería necesaria al menos en el plano físico. Aquí incluso se dice, ¿no?, quien cree en estas cosas, que los maestros, los budas que andan por ahí, necesitan nacer y tener un cuerpo humano para expresarse, porque si no... Entonces, ya digo, lo otro, bueno, quien quiera creer, pero el caso, lo que sí sabemos es que en este plano físico se necesita una determinada complejidad de la forma para que todo eso pueda expresarse. ¿Alguna cosa más? Sí. Mira, comentabas que hay una correlación entre los niveles de los diferentes cuadrantes. Sí. Esa correlación parece que no sería nivel a nivel, ¿no? O sea, no sería el uno del izquierdo superior con el uno del derecho inferior con el uno del derecho tal. Sería nivel a nivel. Esto pasa como está el gradiente de energías y puedes dividirlo como quieras. Aquí, por ejemplo, lo he dividido en estos niveles, pero por ejemplo, el nivel psíquico, una cosa es la mente inferior y otra la mente superior o el alma.
habría dos niveles. Entonces estos son familias que podríamos subdividir y podríamos subdividir nivel a nivel. Pero, por ejemplo, la prensión del superior izquierdo correspondería con los átomos del superior derecho. Sí, y un determinado tipo de energías se podrían expresar con los átomos, y otro tipo de energías nuevas con las moléculas, y otro con las células y los organismos. Entonces, sí podríamos afinar el espectro de energía nivel a nivel. Eso que es, por ejemplo, el punto 10 corresponde con el punto 10 del cuadrante de abajo. Es decir, no... Sí, podríamos buscar la correspondencia de todos en cada cuadrante con las energías sutiles. Y aclarar que me he centrado en los cuadrantes superiores, pero en el cuadrante inferior derecho, en lo cultural, pasaría lo mismo. Se estarían expresando a través de los sistemas sociales determinadas energías. El Feng Shui, por ejemplo, trabajaría en la parte que no es mágica del Feng Shui, trabajaría un poco con esto. Lo que es arriba es abajo. Serían los átomos y las galaxias. Eso, lo que es en el cuadrante de arriba es en el cuadrante de abajo. Antes has hecho una clasificación de distintas energías. Sí. La ordinaria, la etérica, el prana, ¿cómo lo podríamos interrelacionar? Lo que se llama prana, lo que la tradición llama prana, sería la energía... Es que prana se usa de formas muy distintas. En general sería la energía etérica astral, pero a veces prana se le llama la totalidad de las energías. Entonces sería todas las energías, todo el espectro. Depende cómo uses la palabra. Sí. Sí, la física cuántica nos describe la conciencia también en términos de vibración armónica, incluso de luz. ¿Cómo integrar esta visión de la cuántica sobre la conciencia con estas explicaciones que nos has dado? La cosa es que, como dije antes, la física cuántica se ocupa del nivel más inferior, del espectro de la consciencia, de las partículas subatómicas, el vacío cuántico que ya hemos visto dónde encaja. Entonces, la verdad, creo que la física cuántica, si uno no hace malabarismos con ella, tiene bastante poco que decir con la consciencia. Hay muchas que, por ejemplo, se dice que la física cuántica demuestra que el observador, que tú creas tu realidad porque el observador influye en la realidad, porque el observador influye en la realidad que observa. Pero eso es coger algo científico y extrapolarlo, pero cambiándole el significado. Cuando en la física cuántica se dice eso, significa que si yo quiero observar un electrón, le tengo que mandar una señal. Entonces tengo que cambiarlo para poder verlo. Pero eso no, extrapolarlo a las ideas de la nueva era, de que uno crea su realidad, tienes que jugar con eso, que en principio no nos dice nada de la consciencia, simplemente que para ver algo necesito hacer un experimento. Si hago un experimento con esa cosa, no lo voy a ver tal como está, tengo que modificarlo. Entonces no sé en realidad cómo está antes de haberlo modificado. Entonces, como digo, creo que si uno no hace malabarismo, la física cuántica tiene bastante poco que decir sobre la consciencia. Para eso habría que acudir a las tradiciones, a la psicología. Solo ese campo, por ejemplo, fuera del ámbito humano se puede dar la conciencia en el ámbito de la naturaleza, por ejemplo, desde la nueva biología están avanzando en el sentido de que las propias células tienen inteligencia, no es únicamente el ser humano, el cerebro. Bueno, sí. Será a otros niveles, ¿no? Claro. De esa visión integradora de... Eso es lo que dice este esquema. Como veis aquí, hasta los átomos tienen su cierta interioridad, la aprehensión, lo que sea. Entonces, todo exterior tiene un interior. Y habría en el interior una consciencia, que en este caso, en el nivel atómico, sería protoconsciencia, sería algo que podemos llamar aprehensión, pero es muy crepuscular. Entonces sí, según este esquema, la consciencia sería algo universal, sería como una apertura. La apertura que permiten los átomos es muy pequeña y formas más complejas van permitiendo una apertura mayor hasta que esa apertura puede llegar al infinito en los seres humanos.
puede haber conciencia, puede haber testigo sin un cuerpo físico. Y otra pregunta, puede haber testigo sin un cuerpo sutil que lo soporte. Y puede haber testigo sin ningún cuerpo que lo soporte. En realidad, el testigo está más allá del cuerpo, de ningún cuerpo, lo no manifestado. De hecho, cuando te absorbes en el testigo, el cuerpo ordinario, sutil y causal desaparece. Ahora bien, puede expresarse la manifestación en este reino ordinario, el testigo sin cuerpo ordinario, sutil y causal. A eso, como diríamos antes, no, porque eso requeriría una determinada complejidad de la forma. Pero hemos añadido, en la hipótesis aquella que añadimos para explicar la reencarnación, que esa complejización de la forma es necesaria para la expresión de esa, pero no está ligado ontológicamente. Entonces, eso podría existir sin cuerpo ordinario, sutil y causal. Y ya digo, fenomenológicamente lo hace. Cuando entras en la absorción sin forma, ahí no hay ningún cuerpo ordinario. Pues muy bien, muchas gracias. Mañana durante la mesa redonda, si queréis, tendréis oportunidad.